Y para conversar sobre la situación en la nación norafricana, contamos con la presencia en nuestros estudios del experto en temas internacionales, Alfredo Jalife. Bienvenido, Jalife. Un placer, Ariel. La primera pregunta tiene que ver con el tratamiento que están haciendo precisamente los medios. Están construyendo una guerra por encima de la otra guerra. ¿Cómo es que observa usted esto a horas de participar en este foro en el que se está cuestionando precisamente desde la artillería del pensamiento a la mentira organizada? Bueno, esta guerra de la OTAN en Libia ya pasó a la historia como una de las mayores guerras desinformativas. Hoy lo que hay que entender es que parte de la guerra es la guerra de desinformación. Si esto no lo entienden los países que tienen entregados sus medios a transnacionales que luego los van a invadir, pues están perdidos. Es decir, ya de entrada ya perdieron la guerra antes de que inicie militarmente. Es decir, hoy la captura de las transnacionales pasa por el control de los medios masivos de comunicación y de la banca. Si esto tampoco se entiende, pues ya se perdió de entrada la guerra. La parte final es la cuestión militar. Por ejemplo, el festejo, entre comillas, de la Plaza Verde en Trípoli fue un montaje. Entonces, ¿de qué se trata? Y naturalmente esto pues tranquiliza a los medios masivos de Washington, de Londres, de París, pero incluso las mismas poblaciones pueden creerlos. ¿Y qué sucede? Pues ya están totalmente desprovistas de cualquier resguardo. Incluso recordemos que al inicio de la guerra, el ministro de Defensa, no, del Exterior, de Gran Bretaña, había dicho que Gaddafi se había refugiado aquí en Venezuela, lo cual resultó una gran mentira. A ver, ¿quién va a perseguir por mentiroso al canciller británico? ¿Está Gaddafi en Venezuela? Ustedes lo saben mejor que nadie, ya pasó mucho tiempo. Entonces, esta es la parte de la guerra desinformativa que hoy los países deben tener mucho cuidado al entregar sus medios a las transnacionales, porque de entrada ya se están rindiendo. Profesor Jalife, esta construcción de una ficción sobre el conflicto en Libia influye también sobre medios que buscan ser ecuánimes, alternativos, ya que mucha de la producción de información viene precisamente de los medios hegemónicos. Bueno, la realidad es de que no existe tal información objetiva por una sencilla razón. Y yo doy el ejemplo puntual de Sky News, o B-Sky, que maneja el oligopolio de los Rothschild, no olvidemos el gran banquero londinense, con Rupert Murdoch, el australiano que tiene el control de los mayores medios del mundo. Estamos hablando no solamente de Fox News, no estamos hablando nada más de News Corporation, estamos hablando del control de Wall Street Journal, el principal periódico financiero de Estados Unidos, que además luego repiten como loros los medios que además les pagan en Latinoamérica para su propio suicidio, que eso es la peor anomalía. Estamos hablando del The Times de Londres, que era legendario, y me pasaría toda la noche enumerando todos los medios que controlan el mundo Rupert Murdoch, que lo descubrieron en mendacidades internas en propia Gran Bretaña y que hoy naturalmente enfrenta un juicio a nivel local. Esos son los medios que tienen intereses vinculados a las transnacionales petroleras, como es British Petroleum, en el caso de los Rothschild, y que naturalmente, ¿qué tipo de información pueden dar cuando ellos lo que les interesa es el control del petróleo de Libia? Pues obviamente va a ser muy sesgada. Nos encontramos con una realidad, profesor Jalife, que es que también parte de esta información incluye categorías. Hay información que circula por el mundo que no sabe si calificar al gobierno de Gaddafi como el gobierno o el exgobierno de Libia. Bueno, en realidad en estos momentos la Unión Africana todavía no reconoce al gobierno de transición. Yo de entrada les digo, en esta fase, porque hay que ser realistas, yo estoy con la postura rusa, que me gustó, de reconciliación del pueblo libio entre sí y que ellos decidan luego. Es decir, es difícil vivir sin la tribu Warfala de 1 millón de miembros en un país de 6 millones. Entonces, ¿qué tipo de democracia va a ser esa? Cuando estamos quitando de entrada a una tribu. Y si nos damos luego cuenta, pues las 2/3 partes de las tribus estaban con Gaddafi. Entonces, lo que pasa es que aquí la guerra de la OTAN se metió a una guerra de tribus
apuntaló a una en contra de otra por sus intereses. Y no perdamos de vista lo principal, ya empezó el reparto del petróleo de Libia. El 35% se lo llevan los franceses, la empresa total, y el resto del petróleo de Libia se lo llevan Gran Bretaña, Italia y Qatar. Ahí está, ese es el resultado verdadero. Eso es lo que les interesa a esas empresas multinacionales de la información. Por eso, una de mis tesis va a ser mañana que los países débiles, y sobre todo que son la mayor parte del mundo, tienen que optar por otro tipo de estrategia, que mañana lo diré ahí, no lo quiero adelantar ahorita en este foro, si quieren luego lo hablamos. Pero regresando a su pregunta primordial, estamos hablando de montajes, es decir, desde el bombardeo de la OTAN, que tiene las mejores armas tecnológicas del planeta, que se enfrenta a un ejército de los más débiles del planeta, que era el de Libia. Por eso fue tan fácil la captura de Trípoli. Además, ya existían tropas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia encubiertos, y que ya se encontraban incluso en Trípoli mismo. Entonces es una guerra totalmente asimétrica, desigual, y no hay manera de combatirlo. Entonces, cuando se dice, ¿quién reconoce a este nuevo gobierno? En realidad han habido 60 países, los que asistieron a la cumbre de París, pero la mayoría de los países de la Unión Africana, que son 54 países, todavía no reconocen a este gobierno cuya sede estaba en Benghazi. Luego tenemos, aunque lo vayan a hacer de otra manera, lo van a negociar a mi juicio, Rusia y China todavía no reconocen al gobierno. Profesor Jelife, hay una saturación de información de lo que tiene que ver con el conflicto y de la situación más, digamos, amarilla del tratamiento de la prensa sobre Libia, pero se desconoce cómo era Libia hasta antes de este conflicto. Como analista internacional y conocedor del tema, ¿cómo ha sido la evolución de Libia, los 42 años de revolución y ahora este enfrentamiento por probablemente el petróleo libio? Vean, yo como soy analista tengo que ser muy crítico. La realidad es de que en el mundo árabe se desconoce la democracia como tal, pero esto le convenía a Occidente. Es decir, no olvidemos, ustedes acaban de pasar, estaba viendo una foto besándose de Tony Blair, el británico, con el mismo Gaddafi. No olvidemos aquella foto donde llega Gaddafi a París y monta su tienda de campaña. Lo que pasa es que no podemos perder de vista que Occidente está quebrado financieramente. Entonces necesitaba mucho más petróleo de la parte que les estaba dando Gaddafi. Ellos se van por todo, ¿ya? Porque está quebrado Occidente. Es decir, no podemos soslayar lo que está pasando en Libia de su contexto internacional, la grave crisis financiera. Entonces, dentro de ese marco de referencia, en los 22 países del mundo árabe, lo que estamos viendo el día de hoy es la derrota de las repúblicas dictatoriales y el triunfo, curiosamente hasta el momento, de las monarquías absolutistas que apoya Occidente. Entonces, ¿qué tipo de democracia se está hablando en Occidente? Pues es la democracia de las petroleras. Esto no tiene nada que ver con la democracia de los pueblos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, y ya más puntualmente, porque tenía que dar este marco de referencia, en relación, Gaddafi había hecho obra magna. No olvidemos, basta y sobra la gratuidad de la salud, que se construyó grandes viviendas, el Producto Interno per cápita de Libia era uno de los más altos del mundo árabe, ya no se diga de África, ayudó a muchos países de la región africana a montar sus empresas satelitales, quería hacer la moneda común africana, el dinar oro. Obviamente esto bastó y sobró para que lo quitaran del poder, y luego quería quitar sus capitales porque sabía que se los iban a pignorar de la banca anglosajona. Yo creo que ahí cavó su propia tumba, pero más que nada no olvidemos el gran proyecto por el que será recordado, independiente de que uno esté a favor o en contra, eso es irrelevante, aquí estamos hablando de datos duros, es el gran proyecto del agua que hizo en la zona de mayor, el acuífero de agua fresca más grande del mundo, que es frontera con Chad, con Egipto y con Sudán, y ahí hizo el gran proyecto del que no se sabe en Occidente. Esto es parte de la desinformación. A ver, ¿cuántos yo apuesto? ¿Quién en Washington, en Londres o en París saben de este proyecto? El gran proyecto de agua, ese acueducto que le dio agua baratísima a casi 30 centavos de dólar al pueblo libio, cuando hoy los franceses van a vender su agua a más de $3 el litro cúbico. Obviamente había que quitar a Gaddafi.
Profesor Alfredo Jalife, lo queremos agradecer al haber compartido con nosotros y darnos esta oportunidad de repensar la crisis libia. A nuestra audiencia le queremos recordar e invitar, sobre todo a los que nos están viendo desde Venezuela, que mañana, a partir de las 10 de la mañana en horas de Caracas, el profesor Alfredo Jalife, junto con la especialista internacional Estela Caloni, van a formar parte de este foro que enfrenta a la artillería del pensamiento con los manipuladores de la mentira organizada, con los dueños de la información mundial. Esto va a ser en el CELAC de Caracas. Y nos vamos entonces a la pausa, pero también le queremos recomendar los últimos 2 libros del profesor Jalife, El híbrido mundo multipolar y El fin de una era, para seguir analizando los temas que interesan al mundo. Siga con Telesur.